Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ubaldo Jiménez y hoy vamos a hacer una introducción a la mecánica básica. Primero vamos a hablar sobre los sistemas de un vehículo. ¿Cuántos sistemas tiene? Primero, el motor. Segundo sistema, dirección. Tercer sistema, freno. Cuarto sistema, suspensión. Quinto sistema, transmisión. Sexto sistema, sistema hidráulico. Y por último, el sistema de luces. Estos son los 7 sistemas que conforman un vehículo. Ahora vamos a mirar cada uno de los sistemas parte por parte, para que los podamos tener en cuenta. Y vamos a iniciar con el sistema del motor. Entonces, el motor es la máquina encargada de generar la potencia necesaria o suficiente para mover el vehículo. Esa es la función del motor. Ahora, ¿cómo hace el motor esa función? Esa potencia él la genera mediante la transformación de la energía química de los combustibles en energía calorífica por medio de la explosión, y esa energía calorífica la convierte en energía mecánica cuando se hace la explosión. El motor tiene unos subsistemas. ¿Cuáles son esos subsistemas? Sistema de alimentación de combustible, sistema eléctrico de encendido, sistema de aire, sistema de lubricación y, por último, sistema de refrigeración. Esos son todos los subsistemas que tiene el motor. Ahora vamos a mirar cada uno de esos subsistemas, cómo está conformado. Entonces, el sistema de combustible está formado por una cañería que salen del estanque, pasan por el filtro, que podría estar taponado, llegan a la bomba de combustible, que podría estar mala, y de allí sale para el cuerpo de inyección o el carburador, dependiendo si el sistema es carburado o es de inyección eléctrica. Bien, aquí tenemos o vemos el sistema tal cual se los expliqué. Aquí tenemos el tanque de combustible. El número 2 es la bomba, sale por la tubería, llega al filtro, del filtro llega a una bomba de alta presión y de ahí entra a la rampa de presión, que es esta que vemos acá, y de esa rampa de presión sale para cada uno de los inyectores. También encontramos un regulador de presión. O sea, todo el combustible que sale del tanque no se consume cuando el vehículo está encendido. Entonces, ¿qué sucede? Ese combustible que sobra es devuelto nuevamente al tanque por medio de la válvula de retorno o válvula de presión, lo devuelve nuevamente al tanque. Entonces, esos serían los componentes que tiene el sistema de combustible. Aquí vemos cómo está funcionando el equipo. Entonces vemos que sale el combustible del tanque, llega a la bomba, pasa por el filtro, sube hacia un carburador. Esto es cuando un sistema carburado. El sistema de inyección es el que vimos anterior, ya este es un sistema carburado. Entonces tiene la entrada de aire arriba, llega el filtro de admisión y por ahí entra el aire y se reúne con el combustible y llegan directamente sobre la cabeza del pistón donde hace la explosión. Bien, el sistema de encendido. Cuando se habla de sistema de encendido, generalmente nos referimos al sistema necesario e independiente capaz de producir el encendido de la mezcla dentro del cilindro. Entonces, eso lo trae los motores de encendido Otto, traen el sistema de encendido por chispa. En este caso, mediante cuando se hace la combustión del combustible y el aire, las bujías inyectan una chispa la cual hace la explosión dentro de la cabeza del pistón. Bien, en los motores de gasolina resulta necesario producir una chispa entre dos electrodos separados en el interior del cilindro, en el momento justo y con la potencia necesaria para iniciar la combustión. Existen dos tipos de sistema de encendido por medio de chispa en los motores Otto. Uno es encendido por el medio de distribuidor y el otro encendido es por medio de bobinas eléctricas. Entonces vamos a mirar cada uno de esos sistemas. Este es el encendido por medio de distribuidor. Si nosotros observamos, la corriente sale directamente de la batería, llega al interruptor de arranque, de ahí pasa a la bobina, de la bobina sale
por un lado corriente para los platinos, que son estos que están acá, y de acá sale una chispa generada por medio de una zapata, que es esta que vemos que está dando vuelta acá, y de ahí sale por medio de una tubería o unos cables, los cuales van hacia la bujía, y ahí hacen la explosión en cada uno de los sistemas que necesite, o en el pistón que necesite la chispa. Este es el sistema de encendido por distribuidor. El otro encendido que le decíamos era el sistema de encendido electrónico computarizado. Ya este es el nuevo sistema que traen todos los automóviles, que sale de la computadora, que es la ECU. De ahí sale la corriente hacia una bobina, y de la bobina salen directamente hacia los bujías. Ese es el funcionamiento del sistema de encendido por bobinas o computarizado. Hay varios sistemas. Tenemos este otro sistema de encendido directo que se le llama sistema de encendido directo simultáneo. Es igual. Entonces, en cada una de las bombas van sobre la cabeza del pistón de la bujía. En este caso, cada bobina, o sea, cada una de estas bobinas lleva la corriente directa sobre la cabeza de la bujía. Mientras que en el sistema anterior que vimos, las bobinas están por fuera, son externas. Entonces hay diferentes tipos de encendido por este sistema, que utilizan bobinas para cada uno de los cilindros. En este caso, el sistema es distinto, tiene una sola bobina, y de esta sola bobina sale cada uno de los cables hacia cada una de las bujías. Entonces este es el encendido unitario del sistema de encendido. Sistema de encendido electrónico. En la actualidad, el sistema de encendido electrónico directo es el más usado, debido a que es más confiable que uno de distribuidor en la fase de combustión. Las partes principales son: interruptor de encendido. Cuando gira, se alimenta el módulo de encendido. Módulo de encendido. Enciende y apaga las bobinas conforme a la señal recibida de la computadora de acuerdo al pistón, que se encuentra en la fase de combustión. Bobinas de encendido. Se encargan de amplificar el voltaje de entrada, 12 volts, a más de 35.000 para generar la chispa. Bujías. Están formadas de dos electrodos, donde se forma el arco eléctrico cuando se suministra alto voltaje. Cables de alta tensión. En caso de que una bobina alimente a dos bujías, se usan cables diseñados para soportar altos voltajes. Cuando el automóvil acelera, el sensor CKP envía información a la computadora para ajustar los tiempos de encendido y así mantener la eficiencia del motor. El buen funcionamiento del sistema de encendido es necesario para una buena combustión. La tendencia es ocupar mayor número de sensores para generar la chispa ideal en cualquier situación en el camino. Aquí vamos a mirar la entrada de aire. Entonces, el aire entra, digamos por esta parte, entra un filtro de admisión, y del filtro de admisión el aire continúa por medio de unas tuberías hasta llegar por medio de las válvulas de admisión hacia la cabeza de los pistones o el cilindro de los pistones. Ahí llega donde se encuentra el combustible y el aire en este sistema. Este es un sistema o un motor de encendido por chispa. Aquí vemos cuando es admisión, cuando entra, cuando es compresión, cuando comprime, y cuando es explosión, que el pistón es impulsado hacia abajo. Bien, de aquí en adelante vamos a tratar un tema o a manejar un tema que se llama ciclos de un motor. Hasta aquí vamos a llegar con este sistema de ciclos de un motor. Bueno, para que el motor pueda encender se requiere de tres elementos fundamentales. Uno es el combustible. El otro es el aire y el otro es la chispa. Esos son los elementos que debe tener el motor para que pueda encender. Si falta uno de estos tres elementos, el motor no va a encender. ¿Listo? Entonces,
Se llama motor de 4 tiempos porque se manejan 4 tiempos o 4 ciclos, por eso se llaman motores de ciclo Otto. Cuando se habla de motores de ciclo Otto es porque el que fabricó el primer motor es apellido Otto y por eso se llaman motores de ciclos Otto. Ok, para esto se requiere, el motor está compuesto por 2 partes fundamentales, unas partes fijas y unas partes móviles. Entonces, ¿cuáles son las partes fijas del motor? Las partes fijas del motor son la culata, el bloque y el cárter. Estas son las partes fijas del motor. Entonces, ¿cuáles son las partes móviles? Entonces, dentro de las partes móviles tenemos las válvulas, las bielas, los pistones, el cigüeñal y otro sinnúmero de elementos que pertenecen o que van, unos dentro de la culata y otros dentro del bloque. Esos son los elementos o las partes móviles del motor. Bien, se le llama motor de 4 tiempos porque él utiliza una carrera de pistón para cada fase de ciclo. Me explico. Tiene 4 tiempos, sería tiempo de admisión, en este caso, el primer ciclo sería admisión, el segundo ciclo sería compresión, el tercer ciclo sería combustión o explosión y el último o cuarto es el ciclo de escape. Esos son los 4 ciclos del motor. Bien, entonces vamos a mirar qué pasa en cada uno de esos ciclos. ¿Listo? Entonces, en el ciclo de admisión yo les decía que dentro de las partes fijas, dentro de las partes móviles encontrábamos los pistones. Entonces vamos a hablar de esos pistones. En la parte móvil también tenemos las válvulas. Las válvulas son unos elementos que están ubicados aquí dentro, están ubicados dentro de la culata y que van a la cabeza de los pistones. Ahí están las válvulas. Van a la cabeza de los pistones. Entonces, ¿cuál es la función de esas válvulas? Hay una válvula de admisión y hay una válvula de escape. Entonces, la función de la válvula de admisión es permitir el ingreso del aire dentro de las recámaras del cilindro. Entonces, en admisión, ¿qué pasa en admisión? El pistón baja hasta su punto muerto inferior. Aquí, punto muerto inferior, y absorbe aire, o sea, entra aire y combustible por la válvula de admisión, por ahí entra el aire y el combustible, aunque hay unos inyectores que van directamente sobre la cabeza del pistón o directamente dentro del sistema. Entonces, hasta que el pistón llega a su punto muerto inferior. Cuando llega aquí, se cierra la válvula de admisión y se termina el primer ciclo. El segundo ciclo, que se llama compresión, entonces aquí el pistón sube, comprime y calienta ese aire y ese combustible. Lo comprime hasta que el pistón llega a su punto muerto superior. Entonces, aquí queda la mezcla de combustible. La mezcla de combustible queda, sufre una presión porque está la válvula de admisión y la de escape están cerradas. Entonces se comprime ese aire y ese combustible hasta que el pistón llega a su punto muerto superior. En este ciclo siguiente, hasta llega el segundo ciclo, que es admisión. En el ciclo siguiente, que es explosión o combustión, entonces la bujía que está aquí y que va sobre la cabeza del pistón, inyecta la chispa. La inyecta y al encontrar ese oxígeno y ese combustible,
en el sistema hace una explosión e impulsa el pistón hacia abajo, hasta llevarlo nuevamente a su punto muerto inferior. Entonces, el pistón baja, es impulsado hacia abajo. En este ciclo de combustión es donde inicia el encendido del motor. O sea, hasta aquí llega el motor de arranque, de ahí en adelante el motor enciende y queda solo. De ahí sigue el ciclo siguiente, que es escape. Entonces, el pistón sube, ya con la misma velocidad que bajó, como ya queda encendido, entonces el pistón sube y evacúa todos los gases quemados que quedaron dentro del sistema, son evacuados por medio del múltiple de escape hacia el medio ambiente. Pero antes de llegar al medio ambiente, pasa por un elemento que se llama catalizador. ¿Cuál es la función del catalizador? La función del catalizador es quemar el monóxido de carbono que sale evacuado al medio ambiente, y los restos de combustible quemado que quedan en el sistema son evacuados por medio de esa tubería. El catalizador los quema y entonces ahí sí los envía, ese sobrante los envía al medio ambiente por una tubería hacia la atmósfera y hacia el medio ambiente. Entonces, estos son los 4 ciclos del motor: admisión, compresión, explosión y escape. Esos son los 4 ciclos del motor. ¿Listo? Entonces, quería comentarles esto, mostrarles esto. Ya ahora les voy a mostrar cada uno de los subsistemas, les voy a organizar cada uno de los subsistemas para que ustedes los vean textualmente, allá bien relajaditos en su casa. Muchas gracias y continuamos con nuestro curso o capacitación de mecánica básica.